Apenas había entrado en mi apartamento cuando oí el suave hilillo de agua que salía del baño. Mi primer pensamiento fue que debía haber dejado la ducha abierta, otra vez, aunque nunca olvido el agua abierta, no después de que la crisis mensual de racionamiento de agua de la gasolinera me enseñara a ser mejor. Mi segundo pensamiento fue menos lógico y más una descarga de pura adrenalina. Alguien estaba en mi ducha. Tal vez un ladrón con extraños hábitos de higiene. Dejé la compra en la puerta, deseando tener algo más amenazante que una baguette de 2 días. Me dirigí al baño con los nervios alerta, con la mente acelerada. Apagué las luces del techo para no convertirme en un blanco brillante gigante y pegué la oreja a la puerta entreabierta. Definitivamente, la ducha. El agua repiqueteaba en el suelo de baldosas. Ni un zumbido, ni un silbido, ni la menor señal de un ocupante normal. Por una fracción de segundo, consideré llamar a seguridad de la estación, pero la curiosidad, y quizás una pizca de estupidez, me impulsó hacia adelante. Empujé suavemente la puerta y se deslizó sin resistencia. El vapor que salía era denso, pero inmediatamente sentí algo extraño. Hacía un frío extraño. Normalmente, todo mi baño se empaña como un invernadero. Sin embargo, el aire que me pasaba por la mejilla era fresco. Me incliné, con el corazón latiéndome con fuerza, y me quedé paralizada al ver una figura acurrucada en la esquina de la ducha. La lámpara del techo proyectaba un suave resplandor a través de la puerta translúcida, suficiente para ver la silueta de una mujer. Tenía la espalda apoyada contra la pared de azulejos, con las rodillas dobladas contra el pecho. El agua corría por su piel violeta, riachuelos que trazaban curvas que me hicieron tragar saliva. Llevaba un vestido translúcido de lo más fino, la clase de tela que podría haber sido ceremonial o de alguna cultura exótica que nunca había visto. Se le pegaba, empapado y sin ocultar gran cosa. Por un instante, olvidé cómo respirar. Levantó la cabeza, revelando unos ojos tan brillantes que atravesaban la penumbra como monedas de oro iluminadas desde dentro. Entreabrió los labios y pude sentir lo tensa que estaba, como un animal herido acorralado en un lugar que no comprendía. Mi mente daba vueltas con posibilidades. ¿La invitada de otro inquilino que se había equivocado de apartamento? ¿Una fugitiva de alguna tragedia interestelar? Entonces susurró con la voz entrecortada: «Ya no quiero estar sola». 4 palabras sencillas, pero me impactaron como una descarga eléctrica. Todo su cuerpo se estremeció con una profunda tristeza. No se movió para atacar ni para correr. Simplemente me miró fijamente, con el agua serpenteando por sus mejillas. Recuerdo balbucear algo como, hola, que no era precisamente el saludo heroico que uno podría imaginar al encontrarse con una mujer misteriosa en la ducha. Me observaba, con esos ojos dorados llenos de miedo, o quizás de esperanza. Me di cuenta de que ni siquiera temblaba por el agua. Los controles de la ducha estaban rotos, atascados permanentemente en la posición de agua caliente. Sin embargo, el vapor no nublaba su reflejo. Flotaba a nuestro alrededor, pero nunca parecía adherirse a ella. El azulejo bajo sus piernas tenía un ligero brillo. Se me cortó la respiración al notar una fina capa de escarcha que se extendía donde el agua tocaba sus muslos. De alguna manera, generaba frío, mientras que la ducha emitía calor a raudales. Fuerzas opuestas. Imposible. Antes de que pudiera descifrarlo, intentó hablar de nuevo y tosió. Su voz era áspera, entrecortada. Cerré el grifo y me arrodillé suavemente a su lado. El vapor silbaba a nuestro alrededor, formando remolinos que me daban vueltas la cabeza. Se estremeció como si fuera a golpearla, así que levanté las manos en ese gesto universal de «soy inofensivo». «¿Estás herido?», pregunté en voz baja. «¿Pasó algo?». Se quedó mirando mi palma, las pequeñas gotas pegadas a mis nudillos, como si fuera un fenómeno nuevo. Luego volvió a abrir los labios, pero no pronunció palabra. Simplemente negó con la cabeza, con las lágrimas mezclándose con el agua. Observé su rostro. Tenía unas tenues arrugas en las mejillas,
casi como delicadas branquias o marcas que brillaban con un tono lavanda oscuro bajo las luces del baño. ¿Una especie alienígena? Posiblemente. Nuestra estación en el puesto de avanzada de Orialis tenía muchos viajeros del otro lado del cuadrante, pero nunca había visto a nadie como ella. Me encontré activando el modo cuidador, algo que había descubierto en mí misma cuando me ofrecí como voluntaria en la enfermería improvisada. Parecía aterrorizada, temblando. Alienígena o no, era alguien que necesitaba un momento seguro para respirar. No voy a hacerte daño, dije en voz baja. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Me llamo Jaden. Parpadeó una vez, con la expresión aún sumida en una tormenta interior, y volvió a abrir los labios. Soy Caris, logró decir. No quería interrumpir. Su voz tenía un leve acento, una cadencia melódica. En el momento en que pronunció su nombre, fue como si toda la habitación exhalara. Una presencia que no me había dado cuenta de que estaba enroscada dentro de mí se relajó. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas cedieron. Sin pensarlo, deslicé mis brazos un poco. La rodeé con los hombros, incorporándola con facilidad. Sentía todo su cuerpo temblar a través de la tela empapada. Era hiperconsciente de lo cerca que estaba, del tenue aroma a estrellas y de algo eléctrico en el aire. Necesitas ropa de abrigo, dije, ignorando que, de alguna manera, emanaba un extraño frío. Ella asintió levemente. Mi apartamento era diminuto, así que solo me tomó 2 pasos llegar a mi habitación. Revolví mis cajones buscando algo, cualquier cosa, que me quedara. Una sudadera enorme y unos pantalones con cordón. Tal vez. Cuando se apoyó en mi hombro, me di cuenta de que había dejado 1000 preguntas sin responder. Pero ninguna importaba más que su seguridad en ese momento. Sus brazos me rodearon los hombros. Apretó la frente contra mi clavícula. La tensión en su respiración me recordó a los niños heridos a los que ayudaba después del colapso de la estación el año pasado. Personas con los ojos tan vacíos por la tragedia que habían olvidado cómo llorar. Estás a salvo, repetí. Lo prometo. Soltó un suspiro tembloroso, mitad sollozo, mitad alivio. Me di cuenta de que estaba a punto de familiarizarme íntimamente con una crisis que iba mucho más allá de mi rutina habitual de ir a tomar café y revisar el inventario en el laboratorio. Cuando estaba a medio vestir con mi ropa desparejada, salí a la sala de estar para darle un momento. Me pregunté si debía llamar a alguien, a seguridad de la estación, al ala médica o incluso a un terapeuta. Sin embargo, algo en su expresión me suplicaba, sin palabras, que no me apartara de su lado. Así que me quedé, paseando por el pasillo. El reflejo en el espejo cerca de mi puerta me sobresaltó. Parecía tan nerviosa como me sentía. El pelo aún húmedo por el vapor de la ducha y la camiseta pegada al pecho por el sudor. La puerta se abrió y apareció Caris, vestida con mi sudadera holgada y unos pantalones que tuve que remangarme hasta los tobillos. Parecía una niña jugando a disfrazarse. Una parte de mí pensó que la vista era casi adorable. Entonces noté cómo se desplomaba, como si el universo entero le pesara sobre los hombros. La acompañé al sofá y encendí un pequeño calefactor. Miró el aparato con recelo, quizá esperando que la quemara. En cambio, lo puse a una temperatura cómoda. Mejor. Asintió, encogiendo las rodillas. Sus ojos no se apartaron de mi rostro, como si buscara algún atisbo de crueldad. Intenté esbozar una pequeña sonrisa tranquilizadora. ¿Quieres té?, pregunté. El té es bueno para... bueno, casi todo. Asintió, aferrándose a las mangas. Me afané en el rincón de la cocina, buscando esa mezcla de manzanilla recomendada por los asesores de relevo. La teníamos a mano para quienes lidiaban con la ansiedad. Media estación arrastraba cicatrices mentales de la antigua crisis. Pesadillas, insomnio, ataques de pánico. Yo también los tenía, de vez en cuando. Mientras el agua se calentaba, respiré hondo, intentando calmar mis nervios. Algo en su presencia en la ducha
Esa paradoja de frío y calor despertó una oleada de curiosidad. Pero recordé una lección importante que nos habían enseñado los psicólogos especializados en trauma. Preguntar con suavidad, escuchar con atención, dejar que cada uno comparta a su propio ritmo. Así que regresé con 2 tazas humeantes y le ofrecí una. La ahuecó en las palmas, pero no bebió inmediatamente, como si no supiera cómo proceder. ¿De dónde eres?, pregunté con voz suave. Tragó saliva y me miró. No sé si siquiera tiene nombre en tus mapas estelares. Mi gente, llevamos mucho tiempo fuera de allí, y he estado vagando sola. Su voz se quebró al pronunciar esa última palabra, y recordé cómo la había susurrado en la ducha: ya no quiero estar sola. Esa súplica me atormentaba. No tienes que estar sola ahora, dije, apoyando mi mano con cautela sobre la suya. Se estremeció al primer contacto, pero luego dejó que mis dedos se quedaran. Volví a notar la leve sensación de frío, como si su piel albergara un invierno interior. No puedo quedarme, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Soy demasiado peligrosa. O podrían encontrarme. Sentí una punzada de alarma. ¿Quiénes son ellos?, dudó. Su mano libre temblaba alrededor de la taza. No puedo. Todavía no puedo hablar de eso. Solo, necesitaba un lugar donde esconderme, para respirar, para no estar tan sola por una vez. Recordé el año de la crisis, como el director del laboratorio dijo: cuando ves miedo en los ojos de alguien así, necesitas castigarlo. Así que le pregunté con suavidad: ¿te sientes insegura ahora mismo? Caris reflexionó, recorriendo mi rostro con la mirada. Contigo no, respondió finalmente. Pero, por dentro, como si algo me persiguiera incluso cuando dejo de correr. Mi pecho se encogió ante la crudeza de su voz. Podemos manejar esa sensación juntas, dije. Aquí tienes algo que me ayuda cuando tengo pesadillas. Es rápido, quizá 1 minuto. Solté su mano. Puse la palma de mi mano sobre mi corazón y respiré despacio, inhalando por la nariz y exhalando suavemente con los labios fruncidos. Luego otra vez. Si quieres, inténtalo. Mano sobre el corazón, exhalación lenta. Inhala durante 4 segundos, exhala durante 6. Puedes cerrar. Con los ojos o sin ellos. Me miró, vacilante, pero vi un destello de esperanza. Con cuidado, imitó el gesto, presionando una palma temblorosa contra su pecho. Inhalamos, exhalamos, una respiración tras otra, hasta que un sutil silencio llenó la habitación. Noté que la tensión se aliviaba de su postura. Parpadeó, con las lágrimas amenazando de nuevo. Eso es sorprendentemente agradable, murmuró. No es una panacea cósmica, dije. Pero a veces 1 minuto para recordarte a ti misma que sigues aquí, que sigues respirando, puede ayudar. Un silencio se apoderó de nosotras, roto solo por el zumbido de la calefacción y el lejano rumor del tráfico de la estación. Poco a poco, tomó un sorbo de té. Sus mejillas se sonrojaron por el calor, haciendo que las crestas violáceas resaltaran. Parecía más viva, menos como una sombra desplomada. Finalmente, dejó la taza a un lado. Vine aquí porque pensé que nadie me seguiría. Esta estación es tan remota. Pero no sabía quién vivía en esta unidad. Simplemente entré. Entonces entré en pánico. La ducha parecía el único lugar seguro. Las comisuras de sus labios se crisparon con timidez. Debió de parecer una locura. Solté una risita. Si estamos clasificando intrusiones, definitivamente es más educado que volar mi puerta con un rifle. Sus labios se curvaron en una tímida media sonrisa, y luego se desvanecieron. No sabía que estaba entrando en tu casa. Lo siento mucho. No pasa nada, le aseguré. Yo también prefiero las visitas inesperadas a la ducha que estar sola. Así que estamos a mano. Resopló suavemente, con ese acento melódico envolviendo su risa.
Luego su expresión se volvió seria de nuevo. Dijiste que eras voluntaria en la enfermería de la estación. Ayudas a la gente. Eso es amable. Me encogí de hombros. Es mi manera de lidiar con ese fiasco de la crisis. Entonces era impotente, así que ahora intento hacer lo que puedo. Se miró fijamente en el té, con sus ojos dorados y brillantes. Ojalá pudiera arreglar las cosas como tú las arreglas. Había tanta tristeza en su voz que dolía oírla. Bebí mi propio té, dando largas mientras me debatía con la siguiente pregunta. Caris, si quieres hablar de lo que sea, aquí estoy. Sin juicios, sin presiones. No es una historia feliz, advirtió, tirando de las mangas. Puedo soportar la tristeza. Lo prometo. Soltó un largo suspiro, con la mano aún cerca del corazón, como si repitiera esa técnica de autoconsuelo. De acuerdo. Mi gente, se llamaban a sí mismos Kohlrabi. Sobrevivimos forjando pactos con entidades cósmicas, espíritus energéticos que prosperan en condiciones bajo cero. Durante generaciones, nos fusionamos. Podríamos generar frío para contener el calor de la estrella. Algunos decían que pervertíamos la naturaleza. Otros decían que nos habíamos salvado. Al final, no importó. Nos atacamos mutuamente, la estrella murió, y esas entidades cósmicas exigieron un precio que nos negamos a pagar. Guerra civil y éxodo. Huí. Mi mente daba vueltas. ¿Huir de entidades cósmicas? Es mucho que superar. Ella asintió. He estado vagando de estación en estación, de planeta en planeta, intentando evitar que me reclamen. Que reclamen mí. Su voz se fue apagando, con lágrimas a flor de piel. Extendí la mano con suavidad, dándole espacio para continuar si así lo deseaba. No puedo dejar que me tengan, terminó con palabras temblorosas. No dejaré que me hagan lo que les hicieron a otros. Las piezas del rompecabezas encajaron. Era la anfitriona involuntaria de una fuerza cósmica que se alimentaba de su presencia. Y creía que la perseguía por toda la galaxia, con la intención de castigarla o reclamarla. Se me hizo un nudo en la garganta. Estás a salvo aquí, repetí, aunque una parte de mí se preguntaba cuán seguro podría ser un solo apartamento contra los horrores cósmicos. Pero ella asintió, y por un momento, el alivio brilló en sus ojos. Dejé mi taza vacía a un lado y le ofrecí una sonrisa tímida. Tengo una manta extra si quieres dormir. Debes de estar agotada. Lo estoy, admitió en voz baja. Pero tengo miedo. ¿Y si congelo la habitación mientras duermo o si vienen las pesadillas? Su vulnerabilidad era desgarradora. Me acerqué más, hasta que nuestras rodillas casi se tocaron. Me quedaré despierta contigo si quieres, dije en voz baja. O podemos poner una alarma cada hora, solo para saber cómo estás. O puedes practicar esa respiración. Lo que necesites. Exhaló temblorosamente. ¿Por qué eres tan amable conmigo? Prácticamente me colé en tu ducha. Todos merecen amabilidad, respondí en voz baja. Incluso los fugitivos cósmicos que se meten en la ducha. Especialmente ellos. Un atisbo de sonrisa se dibujó en sus labios, y luego las lágrimas se derramaron. Se inclinó hacia mí, apoyando la frente en mi hombro. La dejé llorar, rodeándola con un brazo en un abrazo muy suave. Su cabello estaba fresco al tacto, como hebras de luz de luna. Finalmente, se calmó, su respiración se hizo más lenta. Lo siento, susurró. No suelo llorar tanto. Tienes permiso, dije. Has pasado por mucho. Tragó saliva, jugueteando con un hilo suelto de la sudadera. No, quiero estar sola. Pero sé que no puedo quedarme para siempre. Sentí una opresión en el pecho. Ya encontraremos una solución. Paso a paso. Nosotras. Terminamos tumbadas una al lado de la otra en el sofá, dormitando a trompicones. De vez en cuando,
Se despertaba sobresaltada de algún sueño y yo murmuraba palabras tranquilizadoras, o volvíamos a hacer esa respiración profunda. Una vez, se durmió más profundamente y noté que el cojín del sofá debajo de ella se congelaba. Se formaron pequeños cristales de escarcha en los bordes. Me moví con cuidado, no quería sacudirla. Incluso mientras dormía, su frío cósmico se manifestó. Observé esos brillantes cristales de hielo, maravillándome de lo precario que era. Pero por muy extraño o peligroso que pareciera, no iba a apartarla. La mañana, si es que se le podía llamar así en esta emisora, amaneció con la habitual iluminación del techo. Caris se despertó al mismo tiempo que sonaba mi alarma. Me miró con los ojos llenos de cansancio, pero ya no nublados por el pánico puro. Una pequeña victoria. Rebuscamos en la cocina buscando el desayuno. Le ofrecí café, y entonces me di cuenta de que quizá la cafeína no era lo mejor para alguien tan nervioso. Insistió en probarlo de todos modos. Sabe, amargo y dulce a la vez, comentó, bebiendo con incertidumbre. Como una contradicción, pero reconfortante. Intenté no mirar lo adorable que se veía con mi sudadera deslizándose por un hombro. Las contradicciones pueden coexistir, dije. Igual que tú puedes ser fuerte y asustada a la vez. Me dedicó un gesto pensativo. Mientras comía una tostada, con su aura fría glaseando la mermelada, le pregunté en voz baja. Cuando dijiste, podrían encontrarme, ¿qué tan en serio ibas? ¿Hablamos de cazarrecompensas o de auténticos horrores cósmicos? Sus ojos se tensaron. Probablemente ambos. Hay un consejo que caza a vagabundos como yo. Creen que cualquier Kohlrabi que intente escapar del pacto es un peligro para el cosmos. Suspiró. Quizás sí. Nuestras habilidades pueden descontrolarse. Dejé mi plato a un lado y le tomé la mano. No te culpes por lo que hizo toda tu especie. Todos tenemos libre albedrío. Estás eligiendo no dañar a los demás. Eso cuenta. Por un momento, me sostuvo la mirada con una intensidad que me revolvió el estómago. Luego me apretó los dedos en un silencioso agradecimiento, apartándose para ponerse de pie. Caminó hacia la ventana de ojo de buey, observando la extensión de las rutas marítimas de la estación. Los cargueros flotaban entre pasillos iluminados con neón. El día apenas comenzaba. No puedo seguir escondiéndome en tu ducha, susurró. Pero no sé a dónde más ir. Dejé a un lado mi propio torbellino de emociones y dije, podemos hablar con una amiga. Es terapeuta especializada en traumas extraterrestres. Totalmente confidencial. Caris dudó, mirando por encima del hombro. No pueden obligarme a ir a ningún lado. No. Se trata de ayudarte, no de delatarte. Asintió, con los ojos brillantes de cautelosa esperanza. Habíamos reservado una cita, pero faltaban horas. Para pasar el rato, nos encontramos deambulando por la cubierta superior de la estación. Caris se quedó cerca, observando cada sombra como si alguien pudiera saltar. No podía quitarme la sensación de que nos observaban, pero quizás solo eran los nervios. Nos detuvimos en un kiosco de filtración de agua y vimos una pequeña fila de colonos que venían a buscar agua purificada. Su ropa desaliñada y sus rostros cansados me recordaron lo precaria que podía ser la vida allí. Caris aminoró el paso. ¿No tienen suficiente agua?, preguntó. El sistema de racionamiento es estricto, le expliqué. Hay gente que lucha por sobrevivir. Hacemos lo que podemos. Apretó la boca. ¿Por qué siempre sufren los que no tienen poder? Pasamos la siguiente hora como voluntarios en el kiosco, ayudando a los colonos a envasar sus raciones diarias de agua. Caris me vio enseñarle a un padre a arreglar la válvula rota de su contenedor. Parecía triste y extrañamente inspirada. Ayudas con tanta facilidad, dijo en voz baja. Es automático para ti. No es automático, dije. Aprendí empatía a las malas, después de perder a alguien. El colapso de esta estación fue traumático para todos,
así que intento marcar pequeñas diferencias. Caris se llevó una mano al corazón y exhaló. Quizás yo también pueda aprender eso. En lugar de congelar cada problema y huir. La hora de su sesión de terapia se nos vino encima. Nos dirigimos a la pequeña suite de la doctora. Leerá, un conjunto de habitaciones modestas cerca de los laboratorios médicos. La tensión de Caris aumentaba a medida que nos acercábamos, así que nos detuvimos en el pasillo y volvimos a respirar lentamente, con la mano en el corazón. Todavía temblaba, pero al menos su rostro mostraba un atisbo de preparación. Estaré justo afuera, prometí. Ella asintió y entró. Esperé en el pasillo, inquieto, mientras los minutos se acercaban a casi una hora. Miré el reloj. Un grupo de trabajadores de mantenimiento pasó corriendo, con herramientas maltratadas en la cadera. Llegó otro grupo de viajeros, algunos murmurando sobre anomalías del frío cósmico. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Se refería a Caris? Finalmente, apareció la doctora. Leerá, con expresión tranquila, aunque un destello de preocupación. Ha tenido un viaje difícil. Necesitaremos más sesiones. Pero por ahora, les aconsejo que sigan. Estaré atenta a las señales de retraumatización. Le di algunos recursos. Asentí, con un aleteo en el pecho de alivio al saber que Caris seguía allí. La doctora. Leerá me tocó el brazo. Y tú, Jaden, asegúrate de no descuidar tu propio bienestar. Los cuidadores pueden agotarse. Caris apareció con los hombros hundidos y los ojos enrojecidos. La miré preocupada, pero ella esbozó una pequeña, aunque temblorosa, sonrisa. Quiere que vuelva, dijo en voz baja, y, creo que lo haré. Dijo que no estoy irremediable. Se me encogió el corazón. Nunca lo estuviste. Estoy orgullosa de ti. Me tomó la mano, entrelazando sus dedos con los míos. Gracias por no dejarme escapar. Regresamos a mi apartamento. No mencionó que se fuera. No la presioné. Nos despedimos en la sala. Dijo que necesitaba una siesta, lo cual nos pareció una buena idea a ambos. Me senté, dándole vueltas a la cabeza, y enseguida me quedé dormido en el sofá. Al despertar, encontré una pequeña nota con su delicada letra. Fui al kiosco de agua. Quería ayudar. K. Mi corazón dio un vuelco, mitad de preocupación, mitad de orgullo. ¿Se había aventurado sola? Era enorme, pero ¿era seguro? Salí corriendo, desandando nuestro camino. Efectivamente, allí estaba, arrodillada junto a un purificador roto, instruyendo a un grupo de colonos. Su aura fría parecía tener alguna función. Podía congelar la tubería metálica corroída, contrayéndola para que la nueva pieza encajara en su lugar. Tenía una expresión de vacilante determinación. Me acerqué, llamándola suavemente por su nombre. Se giró, y su rostro se iluminó con una sonrisa instantánea que me calentó más que cualquier calentador. Quería hacer algo, dijo tímidamente. Devolver algo. Ese padre de antes tenía problemas con el purificador, así que intenté tu método. Le ofrecí ayuda. El padre, con las sienes manchadas de grasa, nos levantó el pulgar. Es un genio. Hemos conseguido que el flujo de agua vuelva a subir un 10%. Dio unas palmaditas a la tubería nueva. El agua goteaba en un recipiente más grande que antes. A pesar de mí mismo, sentí una oleada de orgullo. Eres increíble, le susurré. Ella miró al suelo, con las mejillas enrojecidas por ese rubor lavanda. Solo usé lo que pude. ¿Eso es la empatía? Usar lo que puedes para ayudar. Asentí. Más o menos. Tragó saliva. Entonces quiero hacer más. La gente de esta estación no me juzga. Están agradecidos. Me gusta esa sensación. Tal vez si sigo haciendo el bien, no me sienta tan atormentada. Su voz tembló. La rodeé con un brazo suavemente, olvidando las miradas de los transeúntes.
No tienes que compensar lo que pasó en tu pasado, pero si te ayuda a ayudar a los demás, te digo que lo hagas. Pasamos el resto del día yendo de kiosco en kiosco, viendo si podíamos ajustar filtros o reparar fugas. Ella usaba su habilidad para enfriar al máximo cualquier tubería dañada para que pudiéramos volver a sellarla. Mis limitados conocimientos de mecánica nos ayudaron a superar el problema. Los colonos comenzaron a saludarla con cariño. Los niños se reían mientras le quitaban el hielo de los tobillos. Carice era tímida pero sonreía, descubriendo un sentido de pertenencia que creo que nunca había conocido. Capté sus miradas llorosas cuando nadie más la miraba. Una o dos veces, me agarró de la manga, con el miedo arremolinándose de nuevo, pero nosotros respirábamos y ella se calmaba. Esa noche, volvimos exhaustos, arrastrándonos hasta mi apartamento. Mientras compartíamos una cena de fideos rehidratados, finalmente exhalamos con satisfacción. Entonces, dijo, haciendo girar un fideo en su tenedor, siempre eres así de amable con los intrusos en tu ducha. Sonreí. Bueno, llegaste en el momento justo que ese mercenario que intentó entrar el año pasado. Se puso la papelera de reciclaje en la cabeza. Tú tienes té. Soltó una risita, una suave y melódica que me llenó el corazón. Entonces nos quedamos en silencio, una mutua conciencia surgió entre nosotros. Estaba tan cerca, inclinada sobre la mesa, con el cabello húmedo cayéndole sobre los ojos. Una punzada de algo más profundo me recorrió. Rompí el silencio primero. Entonces, ¿te ves quedándote? Su expresión se volvió seria. Por un tiempo. Parece seguro. Pero no puedo garantizar que dure. Los enemigos de mi gente, mis enemigos, son implacables. Se frotó los brazos, frunciendo el ceño. Y no quiero arrastrarte a esto. Extendí la mano por encima de la mesa, apartando suavemente un mechón de ese cabello violeta. No me estás arrastrando. Me ofrezco voluntaria. Sus ojos rebosaban de emociones contradictorias. Anhelo, culpa, miedo, tal vez incluso deseo. Ambos exhalamos. La tensión era tan densa que se podía cortar con una cuchara. Después de cenar, limpié mientras ella entraba en la sala. La encontré mirando las pequeñas fotos de mi estantería. Fotos de mi familia, que una vez vivió en un planeta rico en agua, fotos de los voluntarios de la crisis. Pasó la punta del dedo por el cristal. Perdiste a mucha gente, murmuró. Asentí desde atrás. Sí, pero también conseguí nuevas conexiones, nuevas razones para seguir adelante. Se giró, con los ojos brillantes. Quiero hacer eso. Seguir adelante, quiero decir. No esconderme en la ducha. Carice, recordando su historia, su terror. No es una amenaza, dije con la voz temblorosa por la convicción. Está traumatizada. Necesita ayuda, no prisión. Otro oficial se burló. ¿Ayuda de un voluntario cualquiera de la estación? Estás fuera de lugar. Hazte a un lado o te acusarán de albergar a un fugitivo. Carice dio un paso al frente, con lágrimas en los ojos. Me dijo con la voz temblorosa. No quiero que te metas en problemas. Sentía una opresión en el pecho. Hablemos, intenté. Podemos encontrar una solución que no implique. De repente, el primer oficial se abalanzó sobre ella, apuntándola con una porra de contención. Un reflejo me iluminó y aparté su brazo de un golpe. Se tambaleó, con la rabia deformando su rostro. Has interferido con la aplicación de la ley, espetó. Carice intentó calmar el frío que le recorría las venas, pero el miedo le hacía brillar los ojos. El oficial volvió a levantar su porra, rebosante de energía, a punto de atacar. Antes de que pudiera intervenir, Carice desató una ola de aire bajo cero, congelando la porra a mitad del movimiento. La escarcha le subió por la manga al oficial, haciéndole gritar y soltar el dispositivo. El pasillo se quedó sin aliento. Ella miró horrorizada lo que había hecho. El segundo oficial sacó un arma.
El instinto se apoderó de mí. Agarré la muñeca de Carice. «Corre», susurré. Nos zambullimos detrás de una hilera de contenedores de agua. Disparos de energía fundida crepitaban sobre nuestras cabezas. La multitud se dispersó, los gritos resonando. Zigzagueamos por el pasillo, con el corazón latiendo con fuerza, los oficiales pisándonos los talones. Mi mente daba vueltas con cada ruta posible. Carice temblaba incontrolablemente. La temperatura bajaba. La escarcha cubría la cubierta detrás de nosotros. «Tienes que calmarte», la animé. «Usa la respiración». No podía articular palabra, solo respiraciones entrecortadas. Ese frío cósmico amenazaba con abrirse de par en par. Corrimos a un armario de suministros, cerrando la puerta de golpe justo cuando las ráfagas de plasma quemaban el metal. Apreté la espalda contra él, jadeando. Carice se desplomó en el suelo, abrazándose las rodillas. «Voy a perder el control», dijo con voz ahogada. «Lo congelaré todo». Me arrodillé ante ella. «No, no lo harás. Haremos esto juntas». Mano en el corazón, exhalación lenta. «Recuerda». Sollozó, clavándose las uñas en el cuero cabelludo. «Me matarán». «No si puedo evitarlo», prometí, ignorando el latido del exterior. «Podemos razonar con ellos. No son monstruos totales, solo están desorientados. Solo tenemos que demostrarles que eres estable». Su respiración se entrecortó, las lágrimas fluyeron. «No soy estable». «Sí, lo estás haciendo. Has estado ayudando a la gente todo el día. Estás en terapia. Lo estás intentando. Eso es estabilidad». La puerta vibró. Los oficiales exigieron que la abriéramos. Susurré: «Saldremos con calma, controlaremos tu congelación y les haremos ver que no eres una amenaza. ¿Confías en mí?» Carice tragó saliva. «Lo intentaré». La besé en la frente sin pensar. Un instante fugaz y suave. Luego presioné el botón de apertura y salí con las manos en alto. El pasillo estaba casi vacío ahora, solo los oficiales y algunos rezagados escondidos detrás de cajas. El oficial al frente me fulminó con la mirada. «Ríndete». Levanté las palmas. «Venimos en paz. No va a hacerle daño a nadie». Le hice un gesto a Carice para que saliera. Salió temblando, pero su aura de frío permaneció contenida. Se acercó a mí, con los brazos medio levantados en una postura de rendición. «Por favor», dijo en voz baja, «no quiero pelear. Solo quiero sobrevivir». El segundo oficial la escaneó de nuevo. El dispositivo emitió un pitido, pero no se detectó ninguna lectura descontrolada. «Sus niveles son altos, pero no letales», admitió. El tercer oficial frunció el ceño. «El Consejo exige que la detengamos de todos modos». Reconocí esa rígida devoción al deber. Pero detrás de ellos, un grupo de colonos se acercaba. El padre de la instalación del purificador, la madre con el contenedor roto, incluso algunos curiosos. Uno a uno, dieron un paso al frente, alzando la voz en señal de protesta. «Ella arregló nuestro purificador. Me ayudó a mantener a mis hijos hidratados. No es peligrosa. Es una heroína». Carice estaba de pie en el centro del remolino, con los ojos muy abiertos. Los oficiales intercambiaron miradas. La opinión pública estaba claramente de su lado. Organizarían un motín si la arrestaban ahora. El padre dio un paso audaz. «Si la quieren, tendrán que arrestarnos a todos». Murmullos de asentimiento resonaron en mi mente. Mi corazón se llenó de gratitud. Carice temblaba tanto que temí que se resbalara, pero mantuvo la calma, juego de palabras intencionado. El oficial al mando hizo una mueca. «Informaremos al Consejo. Por ahora, no la arrestaremos, pero la vigilaremos. Si hay alguna señal de peligro, la mantendremos a salvo», la interrumpí con calma. El oficial frunció el ceño, pero cedió.
Se echaron el equipo al hombro y se marcharon furiosos. Carice casi se desplomó, con los ojos llenos de alivio. Esa noche, nos sentamos alrededor de mi mesa de centro, recordando los acontecimientos del día. Estaba física y emocionalmente agotada. Preparé una tetera de té de manzanilla y lavanda, la misma mezcla que una vez la había calmado en mi sala. Mientras bebía, me miró, con lágrimas de nuevo, pero esta vez no de terror. Se pusieron de pie. Por mí, susurró, con la voz temblorosa de gratitud. Ni siquiera me conocían, en realidad. La rodeé con el brazo. Saben lo suficiente. Que te importa, que lo intentas. A veces, eso es todo lo que se necesita. Esa noche decidimos que no nos esconderíamos de estos observadores. En cambio, seguiríamos adelante con planes más ambiciosos, instalar más purificadores de agua en todo el sector para los colonos. Si los observadores o el consejo querían cuestionar su derecho a existir, tendrían que hacerlo a la vista de las personas a las que ayudaba. Durante las siguientes semanas, eso fue exactamente lo que hicimos. La doctora Leera ofreció sesiones de terapia, a las que Carice asistía fielmente. A veces la acompañaba o la esperaba afuera si necesitaba privacidad. Cada día viajábamos a diferentes rincones del asentamiento, llevando nuevas unidades de filtro en un destartalado aerodeslizador. Los niños empezaron a llamar a Carice la reparadora de escarcha y corrían tras ella con gritos de alegría. Nos reíamos de camino a casa, aunque podía ver sus ojos brillar con una silenciosa alegría al ser aceptada. Practicaba esa técnica de autoconsuelo cada vez que la ansiedad la atacaba, poniéndose la mano suavemente en el pecho. Trabajamos con la suficiente frecuencia para evitar que la escarcha se intensificara. Poco a poco, la gente de la estación empezó a hablar del equipo del agua. Nosotros, junto con un grupo rotativo de voluntarios, aparecíamos, ayudábamos a una familia o a un grupo de refugiados a reparar su purificador, tal vez a instalar un depósito más grande. La habilidad de Carice para manipular la temperatura era invaluable. Sellamos grietas, probamos el flujo y compartimos una sensación de logro. En el proceso, construimos comunidad. El padre al que ayudamos el primer día se ofreció a prepararnos la cena. Irónicamente, una abuela insistió en tejerle a Carice un gorro grueso para abrigarla. Incluso la seguridad de la estación se ablandó al ver cuántas crisis habíamos evitado con nuestra tranquila cooperación. Cada vez que los vigilantes intentaban irrumpir, el público se unía. Solicitaron al consejo que permitiera que Carice se quedara. Ha hecho más bien en un mes que la mayoría en años, decía una petición. A veces, por la noche, Carice seguía teniendo pesadillas. Me despertaba y la encontraba acurrucada en un rincón, con lágrimas en las mejillas, murmurando sobre el enfriamiento de su estrella natal. Pero me dejaba sentarme a su lado, acariciarle el pelo y guiar su respiración. Algunas noches, terminábamos hablando en voz baja, compartiendo miedos y arrepentimientos. Esa cercanía forjó un vínculo entre nosotras que era más profundo que la simple gratitud. Nunca lo expresamos con palabras, pero estaba presente en la forma en que ponía la palma de su mano sobre mi hombro, o en cómo yo la abrazaba en cuanto la oía despertar de una pesadilla. Finalmente llegó el día en que dijo, «Me siento casi a salvo». Y fue lo mejor que había oído en mucho tiempo. Por capricho, decidimos organizar una pequeña ceremonia, un compromiso para seguir expandiendo la iniciativa de purificadores, para abrirla a todos en el sector. Recuerdo estar de pie en el pasillo donde instalamos el nuevo sistema, con Carice a mi lado. El padre que habíamos conocido oficiaba. No es que fuera una boda exactamente, pero lo llamamos una dedicación. La doctora Leera estaba allí, junto con un puñado de colonos, personal de la estación e incluso algunos de seguridad. Nos comprometimos públicamente a seguir trabajando en mejores soluciones para el agua, forjando alianzas con organizaciones benéficas de otros planetas. El compromiso de Carice fue tembloroso, pero orgulloso. Prometo usar mis dones para el bien,
para proteger y no destruir, para ser parte de una comunidad que nunca pensé que podría tener. Todos aplaudimos y vitoreamos. Se giró hacia mí con los ojos brillantes. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Lo lograste, susurró. Me diste un lugar al que pertenecer. Lo hicimos, corregí, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me saldría. Quizás fue el remolino de espectadores, la sensación de esperanza o simplemente la emoción pura, pero me encontré agarrándole la barbilla y dándole un suave beso en los labios. El pasillo estalló en aplausos y gritos de alegría, y por un instante, el remolino de ansiedades cósmicas se desvaneció. Solo sentí su calor, la paradoja de su suave frío y la promesa en su respiración temblorosa. En las semanas siguientes, los observadores nunca desaparecieron del todo, pero dejaron de acosarnos. Quizás el consejo se dio cuenta de que perseguir a alguien tan evidentemente caritativo les causaba más daño a su reputación que dejarla en paz. Las autoridades de la estación aprobaron nuevos módulos para la distribución de agua y formamos una pequeña organización. Voluntarios de otros sistemas colaboraron. Nuestro objetivo era replicar el proyecto en todo el cuadrante. A cualquier asentamiento fronterizo que necesitara agua potable, le ayudaríamos. Mi antiguo trauma de crisis nerviosa y su miedo cósmico encontró una salida al construir algo que realmente ayudara a los demás. Caris sonreía cada vez que bromeaba con ella por ser la cofundadora de una organización filantrópica que algún día podría extenderse por toda la galaxia. Aún así, había días difíciles. A veces la pillaba jugueteando ansiosamente con el relicario que llevaba debajo de la camisa, una reliquia de su linaje Corrabi, recordándole todo lo que había perdido. En esos días, nos dedicábamos a ese minuto de autoconsuelo, o íbamos a ver a la doctora. Leerá, o a veces simplemente lloraba en mis brazos. Tuve mis propios momentos oscuros, sobre todo cuando pequeños accidentes en la estación me traían recuerdos de aquella crisis. Pero los afrontamos juntos, forjando un vínculo que parecía inquebrantable. Una tarde tranquila, después de una instalación de purificador particularmente exitosa, volvimos a mi apartamento y abrimos la ducha, esta vez con la intención de disfrutarla de verdad. Entró, todavía con esa bata translúcida que había usado antes, pero ahora con un brillo travieso en la mirada. «Ya no estoy sola», dijo, repitiendo sus primeras palabras conmovedoras, pero en un tono más lleno de asombro que de desesperación. Mi corazón se llenó de alegría ante la transformación. Dejamos que el agua cayera en cascada sobre nosotros, formando remolinos de vapor. Todavía generaba un sutil escalofrío, convirtiendo el agua en una suave niebla a su alrededor. Recorrí los surcos de sus mejillas, diciéndole lo orgulloso que estaba. Me susurró que me amaba, con la voz temblorosa de sinceridad. Le respondí con un beso que decía muchísimo, palabras inconmensurables. La vida continuó de esa manera dulce y frágil. Nuestra promesa de seguir expandiendo el programa de purificadores floreció en el reconocimiento oficial del Consejo de la Estación. Conseguimos financiación para replicar los diseños. Empezamos a enviarlos a colonias lunares más pequeñas. Me maravillaba a diario de cómo empezó todo esto porque encontré a una mujer extraterrestre aterrorizada en mi ducha. Ahora, esa misma mujer era amada por colonos que antes no tenían esperanza de agua potable. Y yo era más que una simple cuidadora. Era una compañera en su vida, construyendo un futuro que nunca imaginamos. Nuestras pesadillas no desaparecieron, pero ya no eran tan abrumadoras. Un día, nos encontramos en una pequeña ceremonia en un planeta colonia famoso por su duro clima desértico. Supervisamos la instalación final de un purificador que abastecería a miles de colonos. El primer funcionario nos dio las gracias a Caris y a mí frente a una multitud que nos vitoreaba. Cuando nos tocó hablar, fuimos breves. Caris, con la voz temblorosa por la emoción, dijo, una vez creí que mi presencia solo traía peligro. Pero he descubierto que la mejor manera de sanar del miedo y la soledad es compartir lo que tienes.
aunque sea tan simple como un respiro o una gota de agua. La multitud aplaudió, con lágrimas en los ojos. Entonces se volvió hacia mí con una mirada dulce. Jaden me enseñó que a veces no necesitas librar una guerra para sentirte seguro. Solo necesitas un amigo que te escuche. Subí al podio improvisado, conteniendo las lágrimas. Cuando empezamos, solo se trataba de tapar una pequeña fuga en nuestra estación. Pero Caris me recordó que los grandes sueños pueden crecer a partir de pequeños pasos. Si alguno de ustedes alguna vez se siente solo o asustado, recuerden que una comunidad puede marcar una gran diferencia. O simplemente una persona que les ofrece una mano suave en el hombro. Nunca están realmente solos. La multitud vitoreó y nos sonreímos, intercambiando esa mirada íntima. Nunca había estado más seguro de que aquí, justo aquí, juntos, comprometiéndonos a convertir la comodidad privada en bien común, era exactamente donde pertenecíamos. Al bajar del podio, Caris me tomó de la mano. No creo que vuelva a ver las duchas de la misma manera, bromeó. Me reí, inclinándome para besarle la sien. Siempre serán un recordatorio de que, a veces, un final puede ser un comienzo. Ella asintió. Un comienzo realmente bueno. Bajamos del escenario hacia la multitud de la colonia polvorienta, ambos todavía un poco maltrechos por nuestras pesadillas, pero también decididos y esperanzados. Y por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos se sentía solo. Nuestra promesa se mantuvo: seguir instalando purificadores, seguir ayudando a los corazones solitarios, seguir usando la empatía para salvar vidas, incluso en las cosas más pequeñas. Porque si un fugitivo cósmico y un superviviente de una crisis nerviosa pueden encontrar seguridad juntos, entonces sin duda hay esperanza para cualquiera que alguna vez se haya metido en una ducha sintiéndose perdido y susurrado: ya no quiero estar solo.